Vamos a hablar con un economista, es Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Tuvo varios cargos, obviamente, en gobiernos anteriores y está en línea. Y además, ya a esta altura, me parece, no es la primera vez ya que hablamos en este ciclo, así que ya casi un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Alejandro? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Bueno, vamos. Vamos duro y a la cabeza, y obviamente hablar sobre un tema. Hace exactamente el lunes van a ser 15 días, hoy harán más o menos 12, 13 días, que el ministro de Economía anunció una devaluación que claramente le estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos la deuda que pidió Macri, que entonces está, todo eso ya lo sabemos, pero también sabemos que históricamente cuando vos haces una devaluación tan grande rápidamente, se desajustan un montón de variables de la economía doméstica, básicamente. Y lo que estamos esperando, y se supone que a partir de hoy empiezan, son los anuncios que lo que van a hacer es tratar de compensar toda la pérdida que tiene la gente, la gente normal, común y corriente. Hay otros que ganan, o sea, esto también hay que decirlo. Digamos, no es un juego de suma cero este. Hay un montón de gente que la pasó mejor desde ese anuncio del lunes posterior a las elecciones. Porque, por ejemplo, vende granos al exterior y, digamos, consigue ganar un 22% más de un día para el otro sin hacer nada, estando en su casa haciendo lo mismo que hacía el día anterior, pero es 22% más rica. Todo el resto de nosotros somos en distintos porcentajes más pobres, ¿no? ¿Qué estás esperando vos, Alejandro, como medidas que se puedan dar para compensar todo esto? Bueno, Nancy, claramente, ¿no? Y yo creo que acá todos vimos que los 2 o 3 primeros días rápidamente, muchas empresas aumentaron incluso mucho más que la devaluación en algunos casos los precios, ¿no? Así que digo, antes de entrar y contestarte en la compensación, yo creo que un tema clave y que tiene que ver con esta mesa que creó el ministro Massa, donde integró, además de a la Secretaría de Comercio, que es el ámbito natural, a la FIP, a la aduana y a otros organismos, es lograr retrotraer en parte y frenar estos abusos. Porque indudablemente sabemos que en muchos casos se justifica, hay insumos importados o hay temas de reposición, pero en otros casos claramente es aumento por las dudas, ¿no? Dicho esto, y para un poco hablar sobre la magnitud de lo que fue, ciertamente lo que se supone que hoy el ministro va a anunciar tiene que ver con aumentos para los distintos trabajadores y para los sectores sociales más vulnerables. Es decir, suma fija que hace muchos meses se está meneando, ¿no? Se habla de una suma fija, veremos el monto, si es 40.000 pesos, cuál es el monto, claramente para poder compensar particularmente a la base, ¿no? A los sectores de menores ingresos. También es esperable un refuerzo a la asignación universal por hijo, a las asignaciones familiares también del ANSES, que impacta mucho particularmente en las familias más humildes y con más hijos, y habrá que ver también si hay algún refuerzo bono también para jubilados y pensionados. Claramente esto tiene una lectura económica, la economía se desaceleró por la sequía, por año electoral, incertidumbre, todo lo que sabemos, y es fundamental sostener el consumo. Creo que en clave económica y en clave de justicia es obvio el motivo, y también para que el gobierno pueda ser competitivo, digamos, de cara a la elección, necesita que este cimbronazo, que fue la devaluación que exigió el fondo, sea compensado. Obviamente. Eso por un lado, digamos. Por otro lado, también está este tema que vos estás diciendo, la especulación que se dio en el día después, estos días, digo, chicos, es impresionante. Yo hoy mandé comprar carne, en general los viernes es mi día de compra. Y es impresionante, o sea, digamos, realmente los aumentos que está habiendo, que hubieron en estos días, fueron terroríficos. Y me parece como que hay ahí una especie de inacción también del Estado, ¿no? Por eso yo digo, bueno, habrá que ver, en su momento se habló de una o dos empresas de consumo masivo. Nancy, básicamente las empresas de alimentos, bebidas, tocador son unas 20, 30 empresas, y después están las cadenas
obviamente de supermercados y los mayoristas. Evidentemente acá hay que separar la paja del trigo y bueno, creo que el gobierno tiene algunas zanahorias y creo que como alguna vez lo hablamos, ¿no? También garrotes en el marco de la ley estoy hablando, entiéndase, pero bueno, creo que con las distintas medidas impositivas de alivio, con también el acceso al mercado de cambio a aquellos que no hagan abuso, bueno, creo que el Estado tiene las herramientas, más allá de la dificultad del contexto, para que se encaucen estas cosas, y debe Exactamente. hacerlo. Obviamente, y te saco, digamos, otro tema que también fue tema de esta semana en términos económicos. Obviamente, Sergio Massa se reunió con el Fondo Monetario, hicieron el desembolso, después nos pintaron un poco la cara advirtiendo de las cosas que quieren que sigamos haciendo y todo esto. Pero sí hubo una diferenciación muy grande en términos, es más, hasta se hizo pública, que en general no se hace tan público, pero una diferenciación muy grande. Yo sé que el Fondo Monetario, como es lógico, en un momento de transición no solo habla con el gobierno, sino también con la oposición. Y lo que ha sucedido esta semana es que hubo dos posturas distantes y distintas por parte de los dos partidos opositores o sectores de la oposición. Milei, que fue, según Massa y según él mismo dijo y según dijeron las fuentes del fondo, digamos, más colaborativo, y por otro lado, Juntos por el Cambio, que fue como azuzar un poco el fuego, ¿no? ¿Qué puedes comentar en respecto a esto? Y si hay, digamos, alguna manera que en algún momento estos momentos de transiciones sean realmente pensando más en la Argentina que en términos electorales. Bueno, dos o tres cosas. Primero y rápidamente, bueno, creo que el fondo nuevamente, como en 2001 y también en el megapréstamo de Macri, hizo mala praxis con Argentina. Era claro que una devaluación en este contexto de sequía y del año electoral iba a generar este efecto y demoraron mucho el desembolso, ¿no? Así que, bueno, respecto a las posturas, evidentemente, bueno, el ministro es lo que dijo. Creo que venimos de muchas transiciones de gobiernos democráticos. Yo recuerdo quizá entre el 83 y el 89, cuando Ditela, para los que son grandes, digamos, hablaba del dólar recontra alto y que Sí, Cavallo sí, dijo que total. nos financiara la Argentina. Algunos de los que nos escuchan seguro lo recordarán. Y acá yo creo, Nancy, me parece que gane quien gane las elecciones, está claro de que nadie va a tener hegemonía, ¿no? A ver, quizás si hubiera triunfado Juntos por el Cambio, digamos, con una buena, podría haber tenido mayorías, pero claramente tengo la impresión que gane quien gane, no va a tener mayoría parlamentaria. Entonces, se impone, me parece que para solucionar los graves problemas que tiene la Argentina, que por una vez tengamos la madurez, como vos estás de alguna forma tirando, digamos, el pie en la pregunta, porque para solucionar los temas de dolarización, inflación, las cuestiones institucionales, por una vez va a haber que ponerse de acuerdo en una mesa, sentarse y, bueno, llegar a algo que por ahí no sea ni el desideratum del progresismo ni de los conservadores, sino un país posible donde discutamos, no sé, 2 puntos más de impuesto a las ganancias, sí o no, 2 puntos más o menos de gasto, sí o no, pero a mí me preocupa mucho, particularmente, que quien ganó las elecciones está planteando propuestas que son imposibles y que en todo caso generarían una disrupción muy grande en el sistema, ¿no? Así que Pero decime una cosa, a ver, Alejandro, ahí hay un tema que es muy concreto. Mal o bien, digamos, fueron los tres principales candidatos a dar este examen, no sé, lo que sea el Council of America, ¿no? Que esto pasa sí, siempre. sí, Este, viste que también se dice, porque esto hoy en los diarios económicos estuvo muy reflejado, el hecho de que Patricia Bullrich, que es la que entre los tres candidatos más agua hace en términos económicos, va a presentar rápidamente a Carlos Melconian como una alternativa de su proyecto económico sí, para que empiece a hablar Melconian, porque ella evidentemente no llega ni siquiera a aprender lo que tiene que decir en estos días que se vienen. sí. Entonces, lo concreto, no lo digo mal, ¿eh? A mí me pasaría lo mismo, o sea, y uno no elige como presidente economistas, o sea, uno elige como presidentes personas que evidentemente, digamos, tienen determinadas características, con lo cual no lo digo ninguneando ni mucho menos. Digo que obviamente Patricia Burrich no es especialista en economía, Massa no lo era, pero es ministro de Economía y obviamente se formó en ese sistema, y por otro lado, Milei empezó siendo economista. Ahora,
de las propuestas que están dando vuelta, y más allá de lo de Milei, sí hay una especie de, digamos, de diferenciación clara. Y es, por un lado, el peronismo, digamos, con alguna o con una receta que ya conocemos, más o menos, pero que en realidad siempre apunta a ver cómo se compensan cuando hay cuestiones que hacen que haya mayor desigualdad, aunque en este último gobierno mucho no lo demostró, y tanto Juntos por el Cambio como Milei haciendo una propuesta mucho más dura en cuanto al ajuste, que ellos le dicen del Estado, Milei le dice de lo político, pero aunque, digamos, lo que dice Milei no es del todo real, porque en realidad solo ajustando lo político no llega a hacer, digamos, bajar el gasto público como él quiere. Sin duda, yo creo que una cosa es hablar desde el laboratorio y creo que hay que decir que Milei no tiene ninguna, es diputado ahora, pero no tiene ninguna experiencia de gestión y digamos, obviamente plantear cuestiones maximalistas para generar gobernabilidad realmente parece muy complejo, sobre todo cuando uno pretende avanzar contra derechos o hacer cambios sin generar consensos, ¿no? Respecto de Patricia Bullrich, yo te haría un comentario. Absolutamente, creo que ningún presidente puede saber absolutamente de todos los temas, salud, educación, economía, etcétera. Pero bueno, me parece también con respeto que Patricia ha dicho burradas, ¿no? Creo que muchos presidentes no necesariamente eran economistas, pero bueno, por lo menos los conceptos fundamentales, independientemente de la ideología, los tienen que tener claros. Así que evidentemente la presencia de Melconian creo que tiene que ver con reforzar hacia el establishment de adentro y de afuera, digamos, la mirada, digamos, de lo que sería, según ellos, un cambio posible y diferenciarse de Milei, que claramente creo que asusta de alguna forma a una parte del establishment también, porque ven que realmente va a generar muchísima conflictividad y hay que ver si tendría la capacidad de generar estas reformas que propone, ¿no? O sea, Obviamente. Te cuento que mientras nosotros estamos hablando, te comento porque pasan cosas sí, obviamente en la Argentina, y sí. concretamente está en este momento el presidente en un acto que no lo tengo muy claro de qué es, pero bueno, está en un acto inaugurando el edificio del Centro Universitario de la UNL PAM en Santa Rosa, 112 personas mirándolo por YouTube, por si alguno más se quiere subir, y está en Córdoba Sergio Massa esperando que Alberto Fernández termine su acto para hacer el anuncio. Así que durante este programa, le quiero decir sobre todo a los oyentes, quédense ahí calentitos los panchos porque estamos a punto de saber cuáles son las medidas. Yo estoy súper expectante por las medidas porque ya te digo, para mí las medidas que está por anunciar Massa están con 12 días de atraso. O sea, yo estoy como calentita los panchos con Massa, les quiero contar. No por nada, digo, yo entiendo todo, pero cuando vos tenés decidido evaluar, tenés decididas las medidas y tenés que anunciar todo junto. Eso es lo que yo creo, así se hacen las cosas, porque obviamente las medidas compensatorias cuando vienen atrás es un quilombo. Pero bueno, nada, esto lo digo yo, va por mi cuenta, no sé cómo qué pensás vos, Banoli, pero yo pienso esto. A ver, creo que desde la consistencia y desde la teoría lo que decís vos es impecable. Creo que por alguna razón, a ver, entendiendo por haber estado algún tiempo en la cocina, creo que era muy importante que el desembolso del Fondo Monetario se asegurara, porque indudablemente hay un trasfondo donde, bien lo dice el propio comunicado del fondo, ya están mostrando la hilacha de cara a noviembre, de cara a lo que es el desembolso de diciembre. Evidentemente esto hizo daño, claramente, y bueno, esperemos que hoy las medidas sean profundas, sean contundentes para reparar esto. Creo, a ver, Massa creo que es un político avesado y sabe que se está jugando la carrera presidencial y que es absolutamente necesario, entonces, clavar el dólar, estabilizar los precios, recomponer ingresos, me parece que es la agenda económica necesaria que la gente requiere y es la única garantía de que el oficialismo tenga una buena performance electoral. Obviamente, de más está decir que además Massa tiene que hacer los anuncios, pero más allá de eso, obvio que tiene que ver todo con lo electoral. De hecho, él va a aprovechar lo que va a estar haciendo ahora, que es la reversión del gasoducto. Vos viste que por el gasoducto que hasta ahora venía gas
desde Bolivia para la Argentina, ahora lo van a dar vuelta, o sea, es los mismos caños, pero con los tubos que van haciendo presión para arriba en vez de para abajo. Y lo que van a hacer con eso es tratar de exportar gas, obviamente, a Brasil, básicamente. Pero bueno, en el medio de todo esto, sí, Alberto Fernández recién, que 2 veces ya confundió el gasoducto con el acueducto, dijo acueducto y era un gasoducto, señor presidente, es gasoducto, lleva gas, no lleva agua. Más allá de esto, digo, obviamente que sí hay algo que es cierto y que es que con este tipo de obras que la Argentina súper necesita, ¿qué puede llegar a pasar si, como dice Milei, se dolariza o como dice Juntos por el Cambio, se hace un ajuste impresionante en el gasto público, ¿no? Claro, Nancy, imagínate además que Milei está diciendo que va a llegar la obra pública a cero y que en todo caso es algo que tendrían que hacer los privados. Digo, esto no existe como la idea de que no haya un banco central, no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante que los argentinos podamos reflexionar verdaderamente sobre la implicancia de las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿no? En este sentido, porque indudablemente, mira, otra cosa, ¿no? El hecho de la oposición a BRICS, ¿no? A la entrada a BRICS que implica para la Argentina una oportunidad de comercio con Asia que en pocos años va a ser el área económica más importante del mundo y es Bueno, absolutamente perdóname, imposible. esto era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que tenía que ver con esto, porque también en eso, digamos, hay una diferenciación muy clara entre lo que propone Unión por la Patria y lo que proponen las dos oposiciones. Es decir, Sí. BRICS para Juntos por el Cambio y para Milei. Milei lo dice en términos tajantes, no hago negocios con los comunistas. A mí me da mucha gracia porque obviamente en el medio hay países como Arabia que son básicamente socios de Estados Unidos, pero bueno, no Y importa. Nancy, vos recordarás que Macri trabajó mucho para lograr el ingreso a los BRICS y le parecía importante. Pero por otro lado hay una cuestión central. Mira, un detalle más, Bolsonaro no se fue de BRICS. Y hay algo que es muy importante, porque Milei lo que ha sostenido es, bueno, si los privados quieren hacer operaciones comerciales, que la hagan. Pero, a ver, cualquiera que conozca un poquito de lo que son las negociaciones comerciales y económicas globales, es imposible hacer en cualquier país capitalista, semicomunista o comunista, negocios entre privados si no hay acuerdos marco entre el Estado que le den la plataforma a Obviamente. esas negociaciones. Sí, 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 totalmente, que es, digamos, además el que le da plafón, digamos, a todo lo que viene atrás. Eso está absolutamente claro. Bueno, veremos, estaremos expectantes. Cualquier cosa te WhatsAppeo y me vas diciendo qué pensás de las medidas cuando se anuncien en un ratito y yo le cuento a la gente. ¿Cómo Alejandro no? Y Banoli, participo en el genio entonces, te lo cambio. no, pero no participes ahora. Me podés llamar al 11 50 05 0710. Deja tu respuesta, ¿eh? Pero la pasamos al aire y todo. 11 50 05 0710. Muchas gracias, Banoli. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Nancy. Buenas tardes.